en el verso 1 al 10. Todavía vamos a leer 10 versículos. Gracias por su paciencia, pero es necesario que leamos este pasaje. San Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y verso 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra. Ella nos hace bien cuando la leemos, y en esta tarde confiamos que nuevamente hará bien a cada persona que está aquí en este lugar, especialmente a aquellos que aún no te conocen. Oh Padre, tú conoces la condición del hombre y sabes lo que el hombre acarrea en sí para sus días finales. Estamos solamente en este lugar para hablar de tu palabra y queremos trazarla fielmente bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Oh Padre, que sean tus palabras a través del instrumento que tú has escogido, y los corazones aquí, no importando la condición, Señor, sabemos que tu palabra penetra hasta lo más profundo. Os rogamos, Señor, tu palabra venga de una manera poderosa en esta tarde a nuestras vidas. Rogamos esta cosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hay un versículo muy especial que yo quisiera hacer un énfasis en esta tarde, de donde se desprende exactamente tres cosas que vamos a ver. Y le voy a invitar nuevamente al pasaje que acabamos de leer, especialmente en el versículo 5, en su última parte, cuando el Señor le da a Zaqueo estas instrucciones. Zaqueo, ahí está el Señor hablándole a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, sobre este texto haremos un gran énfasis en el balance de nuestro tiempo en esta tarde. Y hay tres palabras aquí que yo quisiera compartir con todos los que están aquí, muy especialmente aquellos, porque este es un grupo mixto. Cuando hablo de un grupo mixto me refiero a aquellos que verdaderamente tienen al Señor. Hay otros que creen tener al Señor y hay otros que no tienen al Señor para nada en su vida y probablemente ni siquiera le interesa. Pero he aquí, el Señor dio a este hombre tres instrucciones, tres palabras. Fueron como tres comandos que le dio para que él reaccionara. Y saben que cuando nosotros estamos delante de la palabra de Dios, la palabra de Dios, una y otra vez, nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos habla a nosotros una, otra vez, en otra ocasión, y se espera de nosotros que haya una reacción. No podemos quedarnos fríamente ante la exposición de la palabra de Dios. Cuando un hombre reacciona a lo que Dios dice en su palabra, esto trae bendición para su vida. Y es el caso de Zaqueo cuando escuchó, porque la fe viene por el oído. Escuchó
las palabras del Señor cuando él estaba en ese árbol. ¿Y cuáles fueron estas palabras? Yo creo que todos podemos identificarlas. La primera de ellas, ¿qué le dijo el Señor? Date prisa. Es un caso de urgencia, le dice el Señor. La segunda palabra en este versículo, ¿cuál es? Desciende. Él estaba en el árbol. Y la tercera palabra, yo sé que aquí va a haber un poco de confusión porque el Señor es más largo, pero yo he seleccionado la palabra que vamos a usar en esa otra línea. El Señor quería posar en la vida de ese hombre, habitar en la vida de ese hombre. De manera que tenemos tres palabras. La primera de ellas, ¿cuál es? Date prisa. La segunda, y la otra, hoy. Hoy, bueno, esa es otra palabra. El Señor quería posar. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra reacción? Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con la palabra de Dios, muchas cosas van a suceder en nuestra vida. Zaqueo pudo haberse quedado en aquel árbol y no descender y no darse prisa e ignorar todo lo que el Señor le dijo, esas instrucciones que el Señor le dio. Muy importante que nosotros prestemos oído y hagamos lo que el Señor dice. Ahora bien, he pensado en estas tres palabras, porque estas tres palabras y la reacción de Zaqueo a estas palabras no hicieron otra cosa más que salvar la vida de este hombre. Cuando yo digo salvar, estoy hablando en el plano espiritual, porque Zaqueo estaba perdido, como estamos todos nosotros, o aquellos que no tienen al Señor en su vida. Zaqueo estaba perdido. Él sabía que la vida que él estaba llevando no era una vida correcta. Ahora hagamos un poco de historia para ver quién era Zaqueo. La palabra de Dios nos dice a nosotros en este pasaje que Zaqueo era un cobrador de impuestos y cobraba impuestos para el Imperio Romano, pero no era cualquier cobrador de impuestos. Zaqueo era un jefe de los publicanos, lo que quiere decir que él tenía personas debajo de su cargo que también colectaban los impuestos. Y yo sé que cuando hablamos de impuestos la gente se pone nerviosa. Cuando hablamos de impuestos la gente, mira, ahí te buscan, te están cobrando los impuestos. Eso pone a uno y asusta a cualquiera. Cuando esta gente llegaba a la ciudad, todo el mundo se paniqueaba. Pero ¿sabe qué era lo que hacía más detestable a la gente el hecho de que Zaqueo y los subordinados de él llegaran a aquella ciudad? Que ellos eran estafadores, cobraban a la gente de más, sacaban lo suyo aparte, de manera tal que Zaqueo se hizo un hombre rico y adinerado porque usurpaba, cobraba, era un usurero. Una palabra bien fuerte, robaba. Ahora bien, cualquiera que sea la opinión que nosotros tengamos de Zaqueo, debemos tener mucho cuidado. Zaqueo se hizo rico en el ejercicio de las funciones que él hacía y tenía. Y nosotros podríamos pensar de Zaqueo, escuchando la historia de él y repasándola y estudiándola, este sí era un hombre malo que necesitaba al Señor. Déjeme decirle que todos nosotros por igual necesitamos a Cristo. Porque lo que llevaba a Zaqueo a actuar y a hacer lo que él hacía no era más que su condición pecaminosa. Y esa es la condición en la que el hombre vive en el día de hoy. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente, y estamos hablando de esta urgencia que el Señor le puso, date prisa, nos dice claramente a nosotros que el hombre en su estado y en su esencia natural como él vive, tiene una condición que él mismo no puede remover de su vida. ¿Cuál será esa condición? Prestemos atención a lo que dice Isaías acerca de todo hombre. Cuando hablo del hombre, estoy refiriéndome a las mujeres, a los niños. En Isaías 1:6 nosotros encontramos el profeta diciendo que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ningún hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es usted y ese soy yo. Y a veces nosotros no queremos la gran cosa. Y mira lo que la palabra de Dios dice.
que no hay nada sano en el hombre, sino herida, podrida, llaga. Y por esa condición que había en Zaqueo, y por esa condición que hay en todo hombre, si usted respira, si está vivo, si siente, si padece, usted está en ese grupo. Todos nosotros estamos contaminados por el pecado. ¿Y sabe lo que eso ha provocado? Por eso había una urgencia. Y el Señor le dijo, date prisa, porque era urgente el asunto, por esa condición. La palabra de Dios nos habla a nosotros en Romanos, que producto a esta condición nuestra, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos parte con Dios. Déjeme decirles, si alguno de ustedes pretende entrar al cielo con otro mecanismo, otro método, que no sea a través de Cristo Jesús, está perdiendo el tiempo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, viene al Padre, si no es a través de mí. Amén. Yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. De manera que el asunto es a través del Señor. Zaqueo había escuchado las enseñanzas del Señor. Y él se vio a sí mismo y tuvo ciertamente esa convicción. Ahora, así vive el hombre, podrido, en su esencia de pecado, por su condición no puede llegar a Dios porque Dios es un Dios 3 veces santo. Nosotros estamos en esa condición, somos miserables en esa condición. Por eso vino Cristo al mundo. ¿Sabe para qué? Para resolver el problema del pecado. No por obra la salvación, para que nadie se gloríe, sino a través de un solo medio que Dios ha creado. ¿Cuál? La fe en Cristo Jesús. Cuando un hombre, como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios y resolvemos ahí inmediatamente el asunto del pecado. Cristo, mi justificación delante de Dios. Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, terminó con el pecado. Un hombre o una mujer quiere ser aceptable delante de Dios, quiere que Dios le reciba, a un paso de este mundo debe tener a Cristo en su vida. Ahora bien, el Señor le dice a Zaqueo, date prisa. Estas son las razones por las cuales Zaqueo debía de darse prisa. Y tú y yo tenemos que darnos prisa también. La verdad es que yo no sé en esta tarde cuál es la condición de ninguno de los que están aquí. Yo puedo conocer y escuchar decir, pero hay una condición espiritual en cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde. Y déjeme decirle, si tú sientes en esta tarde que Dios te habla y te dice, tú eres este Zaqueo, tú tienes que venir al encuentro conmigo, no postergue esta invitación. No la dejes para mañana. ¿Por qué? Siempre recuerdo la historia del gran predicador Spurgeon. Cuando él predicó su sermón, él dijo a la multitud, les digo, vayan a su casa, mediten y piensen en todo lo que yo he dicho y vuelvan mañana para hacer una decisión por Cristo. ¿Saben qué pasó? Hubo un gran incendio y mucha gente se quemó en ese lugar. Mucha gente estaba meditando en su corazón pensar y hacer la decisión por Cristo y no hubo una segunda oportunidad. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, Hebreos 9:27, por lo cual está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto viene el juicio. Esa es la condición. Yo quisiera decir otra cosa, pero tenemos que ser fieles a lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, ¿qué pasaba en la vida de Zaqueo? Zaqueo tenía un deseo. ¿Cuál era su deseo? No sabemos, la Biblia no lo dice, si él había o cuáles cosas había escuchado él acerca del Señor. Pero nos da a nosotros la impresión cuando leemos este pasaje que él sabía que el Señor iba a llegar allí y iba a entrar a Jericó. Y él hizo, escuchen bien, hizo todo lo necesario, todo lo que estaba a su alcance para lograr una sola cosa. ¿Cuál era? Ver a Jesús. ¿Sabe una cosa? Cuando usted ve a Jesús y lo ve en su esencia, lo que Él es, lo que Él representa, y se ve frente a Él, miren, allí sobran las palabras. ¿Qué hizo Zaqueo? Ese deseo que él tenía, ¿en qué se tradujo? Se tradujo en esto, que él quería ver a Jesús, medía 1,80 metros, no era suficientemente alto, en una manera inteligente, podríamos así nosotros ponerlo. La multitud
le estorbaba, y de una manera inteligente se subió a un árbol y desde allí entonces empezó a observar quién era Jesús. Cuando una persona tiene deseo de conocer a Dios, hará todo lo que esté a su alcance para ir y escuchar. Déjeme decirle, no sabemos cómo Zaqueo escuchó del Señor, pero probablemente alguien le contó, probablemente alguien le dijo, probablemente le dijeron, mira, el Señor va a pasar por aquí. Y él comenzó de escuchar porque sabía que lo que el Señor iba a enseñar era muy diferente a lo que esos hombres habían enseñado. También podemos añadir que Zaqueo vio su condición interna y dijo, esta vida que yo estoy llevando no es buena. Déjeme decirle, las papeletas que él tenía eran buenas, pero había una cosa, el pueblo le odiaba, no solamente a él, sino a sus subordinados, le aborrecía, y él quería ver quién era el Señor. Todo empezó con Zaqueo tener el deseo de querer ver quién era el Señor. La palabra de Dios no lo dice, pero nosotros hemos de suponer que Zaqueo, con todo su dinero, no se sentía contento. Tal vez, no sabemos. Él había escuchado una enseñanza tal como la que el Señor dio en Lucas 12:15, cuando Él dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. A lo mejor Él escuchó eso. Y Él decía, pero yo con todo este dinero, con todo esto que tengo, no soy feliz. Nosotros deberíamos de pensar en esto también. La verdadera felicidad, si vamos a pensar en lo que es este mundo, no está en las cosas materiales. No está en el trabajo porque se puede perder. No está en una casa porque se puede quemar. No está en un carro. Todo eso que nosotros nos aseguramos y nos anclamos y decimos, esto es seguro, nos levantamos un día y todo lo perdemos. ¿Por qué? Lo único seguro que hay aquí, yo creo que lo dije los otros días, taxes y la muerte. En este mundo que nosotros vivimos, aún después de muerto, usted los taxes también, si no sabía. Eso es otro tema. ¿Cómo es posible? El pobre hombre se murió y todavía hay que tomar con esto así mismo. Taxes. Pero lo seguro es la muerte. Va a venir un día cuando la muerte viene y va a llamar a algunos de ustedes. ¿Saben qué? Dios nos da a nosotros este tiempo para pensar en lo espiritual, en lo eterno. Cuando el hombre pecó allí en el huerto del Edén, rompió inmediatamente comunión con Dios. Murió espiritualmente. El hombre muere físicamente en el día de hoy. Y hay una muerte que es a la que nosotros debemos de prepararnos para no llegar a ella, que se llama la muerte eterna. La condenación eterna. Una vez que a este traje espacial, si quiere llamarle así, le hagan un pequeño orificio, como decía el famoso astronauta Neo, le preguntaron cuál era la distancia que había entre la eternidad y la vida. Y él dijo que solamente allá en el espacio me hubiesen perforado con un solo pichecito así, este traje espacial. Inmediatamente la vida mía se iba a desintegrar en el aire. Pues así mismo, la vida que nosotros tenemos es una vida que se puede desintegrar en cualquier momento. Por eso la palabra de Dios nos insta a nosotros a buscar a Dios. El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6 decía, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. Y es que va a haber un día cuando usted se va a despertar en la eternidad. Ahora, todo lo que usted escuchó no le va a servir de nada. Yo iba a la iglesia todos los días. Yo leía la palabra de Dios, lo tenía abierto siempre en este salmo. Yo ayudaba, yo hacía buenas obras. Solo un medio Dios ha puesto entre él y el hombre, Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo. Cristo era, es y sigue siendo el único puente para llegar a Dios. No hay otro medio. El Señor dijo, si alguien quiere entrar al reino de los cielos por otro lugar, que es ladrón y salteador. Ahora bien, tenía él este impedimento. Ahora, yo quiero que pasemos a la segunda palabra. El Señor le dijo a Zaqueo en este versículo 5, desciende. ¿Por qué tenía él que descender? Miren, cada uno de nosotros nos encontramos en algún lugar ahora mismo. Sí, ahora mismo espiritualmente nos encontramos en algún lugar.
Y cuando usted le dice a un hombre que tiene que bajarse y humillarse, la gente dice, espérate, yo humillarme. No, pero que venga él aquí. Esa es la actitud nuestra. Nadie se quiere humillar. Pero cuando un hombre se encuentra con el Señor y ve lo que Cristo le ofrece, no tiene otra cosa más que postrarse delante de Él. Oh, cuando Pedro vio al Señor, cuando Él le hizo aquella pregunta, Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy una persona inmunda. Y saben que el Señor, santo completamente, y Él es que trae ese mensaje a nosotros, diciéndonos que el que cree en Él tiene vida eterna, el que le recibe y el que le confiesa le va a confesar delante de su Padre. Le dijo desciende. La gente no le gusta descender, le gusta que todos lo lleven ahí, le gusta el camino fácil, la vía rápida, le gusta lo difícil. Cuando se trata de la salvación, el hombre quiere hacer algo difícil para lograrlo, quiere hacer algo difícil. No hay forma que esta mente humana pueda absorber la idea de que la salvación es tan simple, tan fácil, y que solamente descansa en la persona de Cristo Jesús, y el hombre todavía piensa que tiene que hacer grandes cosas para salvarse. Iglesia no salva, leer la Biblia no salva, lo único que salva al hombre es aceptar a Cristo en su corazón. ¿Saben qué? Estamos hablando de una relación con Cristo. Cuando Zaqueo vio al Señor, y el Señor le dijo a él, date prisa, y él entendió esto, y ahora el Señor le dice, desciende. El asunto es serio, porque el mismo Señor fue que le hizo el llamado que descienda para que se encontrase con Él. Y saben que Él entendió el mensaje urgente del Señor en aquel lugar. Él entendió que Él debía de apartarse de su camino en el cual Él andaba. Es la misma palabra de Isaías. Cuando dice la palabra de Dios, deje el impío su camino y el hombre rico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él y ampliamente le va a perdonar. Zaqueo entendió eso. Tercera palabra que quiero compartir con ustedes, posar. Se encuentra en ese mismo versículo. Cristo quiere posar en tu corazón. ¿Y saben que el Señor quería posar en el corazón de Zaqueo? ¿Por qué? Vio a un hombre con el deseo, vio a un hombre que le necesitaba, vio a un hombre que accionó a su llamado, le dijo, mira, date prisa, es urgente, si te mueres como estás, te vas a despertar en el infierno. El Señor le dice a Zaqueo, desciende, y ahora le dice, es necesario que pose hoy en tu casa. ¿Sabe una cosa? La salvación no se puede postergar. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted la está escuchando hoy, y usted siente que Dios le está llamando, porque usted no sabe qué será de mañana. La vida es frágil, somos como la sombra, somos como la hierba, somos como la flor. Es incierta la vida del hombre, y Cristo es el que te está llamando, como te está llamando ahora. Entonces tú debes escuchar, y tú debes darte rápido y acudir al llamado del Señor. Amén. El Señor le dijo a él, es necesario, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Por qué no le dijo, es necesario que la semana que viene pose en tu casa, volveré la semana que viene? Óigame, cuando el mensaje viene, por eso yo me maravillo cuando leo esta historia, que dice que habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Mire, déjeme decir una cosa, el mensaje que usted está escuchando en esta tarde, no lo va a escuchar otro día. ¿Por qué? Porque así son las cosas de Dios. Dios trae el mensaje de su palabra un día en nuestra vida para hacernos bien, para salvarnos. Y si usted no acciona el mensaje y no dice esto es para mí, lo necesito hoy, y lo desecha, no va a haber un mañana, porque el mañana no está asegurado. Lo único que está asegurado cuando se trata de lo espiritual es hoy. Hoy el tiempo aceptable. Hoy es el momento. Hoy es el día. Nosotros debemos de pensar en eso. Es necesario que pose en tu casa hoy. Oh, que el Señor estaba allí diciéndole, quiero ir a tu casa. Nosotros tenemos una habitación en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, donde el Señor quiere morar. ¿Para qué? Para darnos vida, para enseñarnos, para apartarnos de este mundo, de la condenación eterna de la que el hombre va. Si el Señor no posa en tu corazón, no tienes parte con Él.
Ahora cambiemos los papeles que tal. Supongamos que tú estás en el árbol sicómoro. Y yo creo que, colócate en ese árbol. Te voy a dar tiempo para que te subas. Súbete en el árbol. Desde allá tú miras al Señor. El Señor te dice a ti, ¿cuál es la primera palabra que dijimos? Date prisa. Y tú le dices, espérate, Señor, no, así no tan rápido. Yo tengo que casarme, tengo que terminar los estudios primero. Eso es cuando yo esté más viejo, Señor. Es más, cuando yo tenga 70, 80 años, yo me bajo de aquí. No, déjame aquí ahora. Yo nada más quería venir y escucharte, Señor. ¡Pah! Te sorprende la muerte mañana. Te encuentras en la eternidad, no Cristo, no salvación. Entonces allí te vas a acordar de ese momento. ¿Te das cuenta? Que las decisiones hay que hacerlas en el momento oportuno. Es como si tuviéramos aquí un gran arca. Le decimos a la gente, entren que el diluvio viene. Y la gente dice, mañana, después de escucharemos. Se cerró la puerta cuando la gente ve el agua. Pero esto es la verdad, así mismo va a pasar. Yo pregunto a todos ustedes, ¿es segura nuestra partida de este mundo? ¿O habrá alguien aquí que piense que por su fuerza no va a partir de este mundo? Dígame cuál es la receta. Toda carne morirá, así como muere la hierba. Lo que pasa es que usted no sabe cuándo es, yo tampoco. A lo mejor usted está pensando que va a durar muchos años, pero ¿sabe qué pasa? Mañana amanece y nosotros tenemos que ocuparnos de usted. Sí, aquí vamos a hacer el memorial. Es más, todos ustedes están invitados a hacer el memorial en esta iglesia. Todos. Si quieren que hagamos memorial aquí, lo colocamos aquí adelante. Esto que está aquí mide el ángulo. Y esto lo hicieron para esto, pueden decir. Aquí han colocado personas en este lugar. ¿Saben qué? Ese momento va a llegar. Ahora usted está en el árbol y le dice al Señor, no, mañana. El mañana no está asegurado. Zaqueo pudo haberse quedado en ese lugar. ¿Y saben qué hubiese pasado? No salvación, porque no había encuentro en el Señor. Es muy importante escuchar las instrucciones del Señor. Voy a concluir diciendo esto. Pedro, cuando predicó aquel gran sermón, dijo, capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta salvación se ofrece hoy, no se ofrece mañana. Pero Dios te puede tal vez dar una oportunidad mañana. Pero ¿saben por qué es necesario prestar atención al mensaje de hoy? Si Zaqueo hubiese rehusado, no se salva. Escuche bien, no se salva. Era necesario acudir al Señor y que el Señor posara en su corazón. ¿Y qué dice el resto de la historia? Que cuando él estaba allí, confesó al Señor su falta. Y dijo, Señor, al que yo he engañado lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Por qué? Porque un encuentro con Cristo es un encuentro real donde el hombre confiesa su falta, no a hombres, sino a Dios. ¿Y saben qué? Se aparta. Óigame, algunos dicen, yo no me voy a bajar del árbol. ¿Por qué? Porque es lo que la gente va a decir. Déjeme decir que aquel día la gente no va a estar allí. Cuando Zaqueo recibió al Señor en su casa, todo el mundo estaba murmurando. Deje que la gente murmure. ¿Y qué va a decir la gente cuando yo vaya a la iglesia y agarre mi Biblia? No se preocupe por eso. Preocúpese por su salvación. En esta tarde yo quiero dejarle con ese pensamiento. El Señor, o mejor dicho, la palabra de Dios dice en este lugar, en el versículo 10, que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino Cristo al mundo, a buscarte a ti y a buscarme a mí. Y aquí nosotros tenemos esta oportunidad en esta tarde de conocer al Señor. ¿O quién dice, yo quiero conocer al Señor? ¿Quién dice, yo quiero recibir al Señor en mi corazón? Si alguien quiere recibir al Señor, hable con nosotros y le vamos a ayudar a recibir al Señor. Pero no se quede en el árbol como Zaqueo. La vida de este hombre fue cambiada para bien. ¿Y saben qué? Si tú también decides bajarte de ese árbol, vas a ver a Zaqueo allá. Tal vez no te interesa ver a Zaqueo, pero lo que quiero decirle es que usted lo va a ver. ¿Por qué? Porque aquel día nos vamos a ver todos aquellos que hemos aceptado al Señor. El Señor te bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, la cual nos invita y nos enseña. Ayúdanos pues a tomar la decisión de Zaqueo, bajarnos, oh Dios, de nuestra condición y venir delante de ti.
obedecer este llamado que tú haces al hombre. Gracias, Padre, por tu palabra en este día. Prospérala grandemente en tu corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, le bendiga.